Estimados amigos, buenas noches. Vamos a empezar esta charla para poder conocer un poco más respecto a lo que es el dolor en el otro aspecto que habíamos visto. La anterior oportunidad habíamos hablado sobre el dolor neuropático y hoy nos vamos a abocar al dolor nociceptivo. Bien, el dolor nociceptivo tiene características muy interesantes. En primer lugar, vamos a siempre tener una definición. Y esta definición, veamos la del centro que nos dice, es una definición amplia, muy interesante, una experiencia sensorial y emocional desagradable, es eso lo que sentimos, asociada a una lesión tisular o potencial o real, y que está descrita como ocasionada por dicha lesión. Pero no olvidemos la definición que está arriba. Es una función del sistema nervioso. Eso es importante. Sabemos que es una función. Es parte de un gran capítulo que es la somestesia, donde está el tacto, la presión, la temperatura. Por lo tanto, al ser una función, va a informar sobre la presencia de una lesión somática o visceral. Eso es fundamental para nosotros. Y debemos tener en cuenta y repasar tal vez esta parte que son los nociceptores. Veamos en la figura de la derecha, tenemos diferentes tipos de receptores, pero nos interesa básicamente aquellos que son denominados nociceptores, son terminaciones libres, que va a tener esta característica de diferenciar entre estímulos inocuos y estímulos nocivos. Primer punto. Algo importante es que son capaces de activarse frente a estímulos de una determinada intensidad. Eso es fundamental. No responden o van a responder irregularmente a estímulos de intensidad baja, o sea que necesita un umbral más alto para que se puedan estimular estos receptores. El umbral de estos nociceptores no es constante y va a depender de qué, del tejido donde se encuentre el nociceptor. Necesitamos diferentes tipos. De una manera muy simple, vamos a recordar que estos tipos de receptores son, por una parte, receptores al calor, y observemos que van a responder a temperaturas extremas, mayor a 45 grados y menor a 5 grados, o sea, a un calor intenso o a un frío fuerte, vamos a tener la activación de estos receptores que son luego llevados por fibras de tipo A delta. Luego tenemos estímulos mecánicos, por lo tanto vamos a tener receptores también que van a responder a ese tipo de estímulos y son sobre todo por una presión intensa. Me aprieto, no hay nada, estoy sintiendo presión, pero cuando alcanza más la presión ya siento dolor. Entonces ahí estoy estimulando a estos nociceptores mecánicos. Y aquellos que son polimodales, que son, ya no son tan específicos como los anteriores y son activados por estímulos térmicos, mecánicos o químicos, pero con una característica de alta intensidad. Y observemos que estos receptores polimodales llevan la información por otro tipo de fibras, las fibras C, que son las más lentas. Muy bien. Eso como parte fundamental, porque el dolor nociceptivo, ahí su nombre, se origina en los receptores. Los receptores van a captar este estímulo y lo van a transformar, van a transducir la información y van a decir, esta es una información dolorosa. Bien, ¿qué características va a tener este dolor nociceptivo? Primero, va a ocurrir cuando el nociceptor es estimulado. Primer punto clave y fundamental. Segundo, como podemos apreciar en la figura, el dolor está típicamente localizado. La persona localiza el sitio de la lesión y con mucha precisión. Y a menudo es descrita como una palpitación dolorosa, como inflamación, entumecimiento. Y si hablamos de un dolor agudo, está limitado por el tiempo y se va a resolver cuando pasa la inflamación. Por ejemplo, una fractura, una quemadura, un golpe que hemos tenido pasa con el tiempo. Sin embargo, algunos de estos dolores pueden cronificarse, o sea, pueden volverse largos, y lo más característico es una artrosis, una osteoartritis, que se cronifica mientras el tejido esté lesionado, pues se va a mantener la información del dolor. Y algo que es fundamental para nosotros es que este tipo de dolor responde a analgésicos convencionales.
Eso es importante. Entonces, si yo he identificado un dolor nociceptivo, este va a responder a los analgésicos convencionales. ¿Qué características tiene este dolor nociceptivo? Dolor originado por estimulación de los nociceptores. Como ejemplos, quemadura, dolor de diente, una osteoartritis, una artrosis. Se caracteriza primero en la zona, podemos examinar y ver que hay una forma de inflamación, está más caliente, hay una sensibilidad aumentada alrededor del sitio de la lesión y el paciente nos va a decir si es un dolor que está ahí permanente. A veces puede bajar un poco la intensidad o subir, pero está ahí. Y cuando nosotros queremos mover, manipular, como hay una inflamación del tejido, aumenta la intensidad. Está localizado. Eso es una característica fundamental. Localizamos el área donde se está produciendo este dolor. Estas son características de un dolor nociceptivo que es fundamental. Cuando viene un paciente, creo que es fundamental para nosotros algo que nos olvidamos, preguntar sobre las características de su dolor. Y una de las características más importantes es la intensidad del dolor. Y entonces utilizamos instrumentos de medición de la intensidad del dolor. A la izquierda podemos ver estas gráficas. Por una parte, tenemos una escala visual que nos da una numeración del 0 al 10 y donde vemos que hay ausencia de dolor 0 y el dolor máximo posible, lo máximo 10. Es una puntuación arbitraria, pero muy útil. Estamos cuantificando al dolor. Cuando utilizamos esta escala, debemos ser muy inteligentes, si se quiere, de abordar que el paciente nos pueda emitir si realmente su dolor es leve, moderado o suave. Muchas veces utilizamos algo porque ya el paciente vino con un tratamiento o ya se tomó un analgésico y le decimos, oiga, este dolor es soportable. Sí, ya nos estaba hablando entonces que es un dolor moderado a leve. O este dolor le obliga a tomar medicamentos. Sí, ya vemos que nuestra escala va a ir de dolor moderado a dolor severo. Es fundamental para nosotros indagar sobre la intensidad. Ya vamos a ver por qué. Y entonces utilizamos una de estas escalas que va a depender de las características del paciente. Si es una persona muy susceptible, está con mucha ansiedad, pues preferible será utilizar esta escala de arriba donde están los rostros que nos están dando la expresión de las características en su intensidad del dolor. Pero además, esta escala la tengo que utilizar antes, bueno, si mi paciente aún no ha tomado una medicación, entonces nosotros vamos a aplicar esta escala antes para saber en qué momento, cómo estamos introduciendo el medicamento. Luego, durante el tratamiento, porque nos va a ser útil para ver la efectividad del tratamiento, útil, entonces vemos que si tenía una escala, por ejemplo, moderado, hemos aplicado nuestra analgesia y luego de 2 días le decimos, venga, vamos a controlar cómo está. Y vemos que ese dolor se mantiene moderado, nos hace pensar que o no es efectivo, o la dosis no es la adecuada, o no es el medicamento adecuado. Pero si viene y dice, doctor, estoy muy bien. Perfecto. Entonces estamos en el camino correcto. Hemos aplicado antes de administrar el medicamento, hemos aplicado durante la administración del medicamento, ha terminado su tratamiento, 10 días de tratamiento, y luego de 2 días le preguntamos, ¿cómo está el dolor? Estoy perfecto. Hemos eliminado la inflamación, ya no existe esa cascada, el paciente está muy bien, entonces no necesita más analgesia. Pero ¿qué pasa si después de haber quitado la medicación viene nuestro paciente y nos dice, doctor, otra vuelta tengo ese dolor en la parte lumbar? Pero ya estaba 4 días. Estaba bien, sí, pero ¿sabe qué? Hice una maniobra. Nos va a explicar que o ha habido una nueva agresión o sin haber nada, nuevamente el dolor está reactivándose. Significa que el proceso de inflamación nuevamente está viniendo. Por eso es importante que nosotros, esta escala, que la conocemos, la hemos visto, pero a veces no la aplicamos. Entonces, si yo tengo que aplicar antes,
durante y después del tratamiento, porque me va a dar la oportunidad de evaluar la efectividad de nuestro tratamiento. Bien. ¿Y por qué es útil? Porque cuando analizamos la escala analgésica del dolor, que es universal, aquella que ha sido elaborada por la OMS con muchas modificaciones, pero finalmente todas están dirigidas a eso. Veamos ahora, por ejemplo, la escala que tenemos diseñada a la izquierda, donde nos está hablando que en esta escala vamos a aplicar un esquema de tratamiento dependiendo si es dolor leve, primera escala, dolor moderado, segunda escala, y dolor grave, tercera escala. Y si vamos a la derecha, pues hemos agregado algo más, dolor leve, que podemos catalogarlo con un EVA, o sea, una escala visual analógica, con de 1 a 4, ese es leve. Luego la siguiente, dolor moderado, cuando tenemos 5 a 6, y luego dolor severo de 7 a 10. Entonces, si yo he logrado cuantificar y veo que mi paciente viene con una escala, o en la escala del dolor de 9, tengo que pensar seriamente cómo voy a calmar su dolor. Tendré que saltarme directamente al tercer escalón. ¿Utilizaré el primer escalón? ¿Cómo voy a adecuar yo mi medicación? Por eso es fundamental que yo primero aplique esa escala del dolor para que luego venga a la escalera analgésica y dependiendo cuáles son las características de intensidad del dolor, yo aplicaré alguno de estas asociaciones. Por ejemplo, en el dolor leve podemos ver que un analgésico no opioide más coadyuvante. ¿Y qué significará el coadyuvante? Pues, por ejemplo, si hay una contractura muscular, le daremos un analgésico, diclofenaco, más un relajante muscular, por ejemplo, el carisoprodol. Podemos utilizar ese coadyuvante para que mi analgesia sea mucho más efectiva. Y si el dolor es moderado, aquí yo debo pensar muy bien, sí, voy a dar un analgésico no opioide más un opioide. Y entonces ya luego vamos a ver que yo podría hacer una asociación entre dos diferentes medicamentos que tienen mecanismos de acción muy diferentes. Es importante entonces para nosotros estos dos elementos. Primero, evaluar la intensidad del dolor mediante la evaluación de esas tablillas que tenemos. Y segundo, aplicar de acuerdo a la intensidad del dolor esta escala analgésica del dolor. Dos aspectos fundamentales para nosotros. Cuando ya hemos realizado esta evaluación y digo, mi paciente sí necesita una medicación analgésica, entonces yo voy a repasar mentalmente aquello que es fundamental. ¿Cuáles son los procesos inflamatorios que se están produciendo? Yo voy a recordar de que en ese tejido inflamado, este dedo que está inflamado en esta articulación, existen por una parte mediadores inflamatorios que son preformados. Por ejemplo, la histamina, serotonina y las enzimas lisosomales. Ya son sustancias que están preformadas y apenas exista la inflamación ya se liberan. Pero además tengo mediadores inflamatorios nuevamente sintetizados, o sea que se van a sintetizar ante la presencia de la inflamación, como son las prostaglandinas muy importantes, los leucotrienos, el óxido nítrico, las citocinas. Observo entonces que tengo preformadas, ya están listas. Segundo, que ante el proceso de inflamación se forman. Y por otra parte, la aportación mediante el hígado al plasma. Por eso estos otros factores como son la cascada del complemento, que es muy importante, o las cininas, la bradicinina, los factores de coagulación, que van a entrar y van a aportar al proceso inflamatorio. Estos mediadores, entonces, los podemos agrupar como mediadores biológicos muy importantes, que en su conjunto se denominan eicosanoides. Y ahí están las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, las lipoxinas. Estos mediadores van a dar lugar por tres vías, o sea, se van a formar por tres vías, por la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa y el citocromo P450. Bien.
Eh, Cuando hablamos de dolor nociceptivo y estamos pensando que vamos a aplicar un analgésico y los vamos a agrupar como los analgésicos no esteroideos, entonces debemos pensar dónde actúan estos medicamentos. Y para ello yo voy a tener que recordar esta parte, que todo van a ser estas ciclooxigenasas a través del ácido araquidónico. Luego vamos a ver todavía una imagen mucho más explicativa, pero me interesa saber que existen dos tipos de ciclooxigenasas formadas desde el ácido araquidónico, que son la ciclooxigenasa 1, también llamada, abreviada como COX-1, y la ciclooxigenasa 2 como COX-2. La diferencia es sobre todo funcional. Veamos que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, o sea, ya está en nuestro organismo, está. Responde a la estimulación y aumenta 2 a 4 veces su actividad. Pero la ciclooxigenasa 1 tiene una característica muy interesante que regula el tono vascular, el tono bronquial y, ojo, la más importante para nosotros cuando aplicamos un analgésico no esteroideo es la citoprotección gástrica. Vamos a recordar esto, es fundamental. Y por otra parte tenemos aquella otra ciclooxigenasa, la COX-2, que va a estar primordialmente como parte del sistema inmunológico y los procesos inflamatorios. Bien, ahondemos un poco más y veamos cómo estos metabolitos del ácido araquidónico, que se forman desde los fosfolípidos de la membrana mediante unas fosfolipasas, y observen en esta gráfica muy interesante, es acá, que tiene su función los esteroides. Acá es donde van a actuar todo, por ejemplo, la prednisona, la betametasona, la dexametasona, actúan inhibiendo el primer proceso, la parte más inicial de este proceso, donde inhibe a las fosfolipasas y por lo tanto no se forma el ácido araquidónico. Bien, obviamos ahora los esteroides, entonces sabemos que estos fosfolípidos, mediante unas fosfolipasas, se forman el ácido araquidónico y tenemos tres vías posibles. Una vía de la 5-lipoxigenasa, de la 12-lipoxigenasa y la más importante en nuestro acápite, la vía de las ciclooxigenasas. Por esta vía de las ciclooxigenasas es donde van a actuar la COX-1 y la COX-2 para, bueno, primero, antes de la COX-1 y 2, veamos que la ciclooxigenasa, mediante estas dos enzimas, van a formar las prostaglandinas. Y tenemos diferentes tipos de prostaglandinas, unas que van a formar las prostaciclinas y el tromboxano, y primordialmente nos interesan estas, las prostaglandinas D2, E2 y F2-alfa, porque van a tener una función importantísima de vasodilatación y potenciar el edema. Las prostaciclinas, por otra parte, formadas desde estas prostaglandinas madres, la G2, causan vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria. Y atención, esto es importante porque vamos a ver de que un tipo de AINES van a ir a inhibir justamente a estos. Y por otra parte, por la vía del tromboxano A2, observen, vemos que causa vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria. Bien. Entonces, estamos viendo de que en esta vía que se forma desde los fosfolípidos de las membranas, es importante saber de que existe un sistema enzimático, que son las ciclooxigenasas, donde se activan gracias a estas otras dos, la COX-1 y la COX-2. Bien. La COX-1, observamos que la COX-1 es constitutiva, también la COX-2, y existe una inducible. Y mediante el ácido araquidónico van a formar todas estas prostaglandinas y que tienen la función de protección y inflamación o fiebre o dolor. La constitutiva, la COX-1, va a ser o es en base a una respuesta fisiológica. Y nuevamente, insisto, es importante porque es mediadora de la protección gástrica, además de la agregación plaquetaria. Ya nos estamos imaginando entonces que cuando un paciente se queja de dolor de estómago,
es que hemos inhibido a esta COX-1 y por lo tanto hemos eliminado la protección gástrica y estamos ayudando a que no exista la agregación plaquetaria. Mientras que la COX-2 es inducida en respuesta a un proceso inflamatorio, mediadora del dolor y productora de fiebre e inflamación. Nuevamente, recalquemos que la COX-1 existe normalmente, por eso es constitutiva, y la COX-2 aparece, se forma cuando existe inflamación en relación al dolor y la fiebre. Bien, esta otra gráfica nos permite entonces ahora comprender de una manera más circunscrita qué pasa si nosotros aplicamos una sustancia, pero antes de aplicar, veamos, la lesión, el ácido araquidónico, y luego se forman estas prostaglandinas. Si quitamos las X acá, entonces vemos que las prostaglandinas tienen la función de protección de la mucosa gástrica y por otra parte, para la inflamación con dolor, fiebre y vasodilatación. Si nosotros aplicamos una COX-1, o mejor, un medicamento inhibidor de la COX-1, vamos a eliminar esa protección gástrica y se va a manifestar un efecto colateral muy frecuente, que es la gastritis. Bien. La COX-2, por otra parte, como no interviene sobre esta otra vía, entonces teóricamente es menos gastrolesiva porque va a inducir directamente a disminuir este proceso de dolor, fiebre y vasodilatación. Esa es la característica y es importante que comprendamos porque la última temporada hemos estado siendo bañados con nuevos medicamentos donde se insiste que la COX-1, que la COX-2, y nosotros a veces no comprendemos por qué tanta insistencia. Ahora sí sabemos de que si inhibimos a la COX-1, nuestro paciente va a tener una mayor probabilidad de tener dolor gástrico, una gastritis. Hemos quitado nosotros la protección gástrica. Con la COX-2, que es inducible, menos probabilidades de tener esto. Muy bien. Entonces, habiendo comprendido de que la base fundamental está en los fosfolípidos de la membrana y que tenemos esta cascada, podemos clasificar, de acuerdo a su estructura química, en estos grupos, salicilatos, pirazolonas, etc. ¿Y por qué es importante haber puesto esto? Porque vemos de que existen parientes, por ejemplo, en los aril acéticos, están en ese grupo el diclofenaco, el aciclofenaco, la nabumetona. En el primer grupo de los salicilatos, y acá hay una gran cantidad, tenemos el ácido acetil salicílico, el salsalato y el acetilato de lisina. Miren, tenemos entonces grupos que nos permiten comprender que son parientes y al ser parientes, si yo, por ejemplo, quiero asociar, no sería bueno asociar un ibuprofeno con un naproxeno o con un ketoprofeno. Son muy similares en su mecanismo de acción. Tampoco voy a asociar un meloxicam con un piroxicam. Entonces tendré que buscar una asociación, por ejemplo, de un diclofenaco con un piroxicam, ¿no? Para potenciar. O un aciclofenaco con un meloxicam para potenciar. Voy a asociar, pero voy a asociar en dosis diferentes, en horarios diferentes, etc. Entonces es fundamental conocer esto para nosotros. Bien, podemos también clasificar a estos medicamentos de acuerdo a su potencia. Ah, caramba. Y sí, tenemos 3 potencias: antipirética, antiinflamatoria y analgésica. Eso es lo que nos van a producir nuestros medicamentos antiinflamatorios, los AINES. Antipirética siempre lo hemos usado en los niños, en los adultos. ¿Y cuáles tienen esta acción buena antipirética? El paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno y algo nuevo interesante, el ketorolaco había tenido. Acción antiinflamatoria. Ajá. Naproxeno, diclofenaco. Y veamos entonces, podemos utilizar para bajar el dolor el naproxeno y además podemos utilizar para disminuir la inflamación. El diclofenaco tiene más actividad antiinflamatoria y analgésica, ¿no es cierto? Y acción analgésica, el metamizol, naproxeno, ketorolaco. Veo acá que hay un medicamento que cumple con 3, que me puede bajar la fiebre, disminuir la inflamación y potenciar la analgesia, como el ketorolaco, el naproxeno y también el diclofenaco. Bien.
Y por su selectividad, acá viene, esto es importante para nosotros, por su selectividad. Eh, ya vamos a ver luego por qué es importante también esto. Eh, yo debo conocer a mi medicamento si es un bloqueador de la COX-1, si tiene esa característica. Entonces, ¿quiénes están? El ketorolaco, perdón, la indometacina, la aspirina, el ácido acetil salicílico. Mucho cuidado entonces si yo tengo que tener con el ketorolaco porque va a tener mucha actividad de producir una gastritis. Es selectivo de la COX-1. Tenemos este otro grupo de no selectivos que actúan tanto con la COX-1 como con la COX-2, o sea, van a tener esta función. A veces son más hacia la COX-2 y a veces son más a la COX-1. Y tenemos este gran grupo, naproxeno, piroxicam, ibuprofeno, paracetamol, ketoprofeno. Y los selectivos de la COX-2 con mucha seguridad, entonces yo puedo tener la indicación de que mi paciente, haciéndolo además cubriéndole, puedo tener menos efectos colaterales, que es el que más nos induce a dejar un medicamento antiinflamatorio, el meloxicam, el diclofenaco, celecoxib, estos coxib sobre todo y el aceclofeno. Vemos entonces de que el conocer la selectividad me permite a mí anticiparme a la probabilidad de tener o no un efecto colateral, en mayor o en menor medida. Si voy a utilizar un ketorolaco, ese paciente va a tener la probabilidad de una gastritis. Si utilizo un ibuprofeno, un piroxicam, estoy en ese intermedio. Sí puede, sí no puede. Y si tengo un selectivo de la COX-2, como por ejemplo un etoricoxib, entonces voy a estar más tranquilo y más seguro de que mi paciente no me va a presentar una gastritis porque no estoy eliminando aquella sustancia protectora como es la COX-1. Bien. También tengo que conocer algo y tal vez acá está nuestra falla, nuestra principal falla cuando nosotros damos una medicación analgésica, la vida media. Es bien consciente que yo tome diclofenaco de 50 miligramos en las mañanas. El paciente va, toma su medicamento y de pronto a las 2 de la tarde me llama y me dice, doctor, me está doliendo de nuevo. Claro, no conocí que este medicamento es de vida corta, el diclofenaco, el ibuprofeno, el acetaminofén. Vean ustedes, todo este grupo tiene una vida media de menos de 5 horas. Por lo tanto, si yo voy a utilizar un diclofenaco de 50 miligramos, tendré que darle por lo menos 3 veces al día. Y de ahí ha venido que tenemos ahora los diclofenacos de acción prolongada, ¿no es cierto? Los Zetar. ¿Para qué? Justamente para disminuir las tomas. Un diclofenaco de 75 miligramos tendré para 2 tomas. Uno de 150 miligramos con liberación prolongada para una toma. Entonces, si yo voy a ver de que estos medicamentos, y una gran parte de ellos los han transformado así, de liberación larga, porque siendo buenos analgésicos como el diclofenaco, el ibuprofeno, por su vida corta, tan corta, no me es muy útil. Luego tenemos este segundo grupo que tiene una vida media más larga, entonces yo podría utilizar 2 veces al día, y entre ellos está, por ejemplo, el naproxeno, el metamizol o el celecoxib. Bien, y finalmente aquellos que tienen una vida media muy larga, muy buena, como están el zofecoxib, el piroxicam, interesante este medicamento que lo puedo utilizar una sola vez al día. Bien. Clasificación de antiinflamatorias por su potencia antiinflamatoria. Entonces, ahora yo voy a pensar y digo, necesito disminuir la inflamación además del dolor. Y yo voy a buscar aquellos que tienen, por ejemplo, el paracetamol es un buen analgésico, pero pobre antiinflamatorio. Y aquellos que tienen una gran potencia analgésica y antiinflamatoria, los salicilatos, la dipirona, la indometacina, y aquellos que están al medio, tenemos el ibuprofeno, por ejemplo, o el diclofenaco.
Importante para nosotros conocer estas características porque yo voy a ver a mi paciente y tengo que determinar si hay gran inflamación y harto dolor, entonces tendré que utilizar aquel que es analgésico y antiinflamatorio potente. Si solamente hay dolor, bueno, entonces el paracetamol es excelente, porque no tengo que disminuir la inflamación, no necesito, pero sí necesito calmar su dolor. Y al ser un potente analgésico y poco antiinflamatorio, pues es un medicamento ideal. Y a veces al paracetamol lo despreciamos. ¿Pero por qué? Porque no conocemos cuál es su mecanismo o su acción más importante. Tengo que buscar entonces o acción antiinflamatoria o acción analgésica o dependiendo de las características del paciente, si tiene gran inflamación y gran dolor, pues utilizo estos medicamentos de la derecha. Y sobre la selectividad ahora de los COX-2, ¿por qué? Nuevamente, la importancia de saber esta selectividad es que yo puedo utilizar con gran tranquilidad, por ejemplo, si mi paciente no tiene ningún problema gástrico, tiene un buen funcionamiento renal, tiene un buen funcionamiento cardíaco, entonces con toda confianza puedo utilizar estos de la izquierda, los derivados del ácido salicílico, el paracetamol, etcétera. Todos estos los podemos utilizar con tranquilidad. Pero si tenemos ya problemas gástricos, me olvido de ellos y voy a tener que buscar sobre todo estos COX-IB, que son los más seguros en la actualidad en referencia al problema gástrico. Es importante entonces que, y nuevamente voy a recordar algo, cuando yo voy a elegir un medicamento, lo que tengo que hacer es volverme muy amigo de su efecto colateral y muy amigo de sus características de acción. Antiinflamatoria y analgésica, este medicamento. Recuerden, entonces, si es solamente contra el dolor, paracetamol es uno de los ideales, si se quiere, para calmar solamente el dolor. Y debo buscar la dosis. Si es acción antiinflamatoria y analgésica, entonces me voy al otro lado, como está la dipirona o los salicilatos. ¿No es cierto? Muy bien. Debo conocer su vida media para adecuar un medicamento de corta o larga duración. Debo conocer su potencia, si es antiinflamatoria, analgésica o mixta. Y debo conocer si va a ir sobre las isoenzimas COX-1 o COX-2. Esos tres elementos me permiten dar tener una buena elección para cuando yo le indique a mi paciente tenga efectividad y mi paciente me diga, gracias doctor, me ha calmado el dolor. Conocer esos tres elementos son fundamentales para nosotros. Y son dos problemas que a nosotros nos atingen como efectos colaterales cuando damos esta medicación, porque debemos tener mucho cuidado. Uno, los efectos cardiovasculares y efectos gastrointestinales. ¿Qué pasa? Veamos este flujograma. Un paciente que requiere una terapia antiinflamatoria y analgésica. Y observo a la izquierda, si es un paciente de alto riesgo gastrointestinal, doctor, tengo gastritis. Estoy tomando desde hace tiempo. Ya es un freno para nosotros. Y a veces el paciente viene y dice, doctor, tengo gastritis. Ya me ha puesto una muralla ahí para no utilizar un medicamento. Entonces, ¿yo qué tendré que hacer? Voy a irme a este flujograma y veo si es alto riesgo de problema cardiovascular, por una parte, perdón, a la derecha acá. Si es de alto riesgo gastrointestinal, entonces yo tendré que buscar un celecoxib a dosis bajas. Si es de alto riesgo cardiovascular, bajo riesgo gastrointestinal, alto riesgo cardiovascular, un naproxeno a dosis baja. Y si es de bajo riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular, pues elijo el que mejor lo conozca. Miren qué bonito está esto, ¿no? Tenemos de bajo riesgo gastrointestinal, pero asociado a alto riesgo cardiovascular, un celecoxib. Bajo riesgo gastrointestinal con alto riesgo cardiovascular, el naproxeno, o si tengo ambos de bajo riesgo, cualquier AINE.
Y vayamos a la izquierda, ahora al contrario, tenemos alto riesgo gastrointestinal, entonces, y con alto riesgo cardiovascular, es posible evitar un AINE o máximo podríamos tomar un celecoxib a dosis bajas. Qué importante es esto. Si tiene alto riesgo gastrointestinal y alto riesgo cardiovascular, evitar los AINES y a dosis bajas un celecoxib. Estamos más limitados cuando tenemos estos dos riesgos altos. Y si es alto riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular, un celecoxib. Miren, en este grupo de alto riesgo gastrointestinal, prácticamente nuestros medicamentos que son COX-1 no los vamos a utilizar. Vamos a tener que ir a selectivos COX-2. Cuando tenemos riesgo bajo gastrointestinal, entonces ahí podemos jugar juntamente con el riesgo cardiovascular para aplicar nuestros medicamentos. Hablemos un poco sobre los opioides menores y por qué es importante esto. Porque en nuestra práctica médica en la actualidad tenemos la asociación de tramadol más paracetamol, tramadol más diclofenaco y algunos han introducido tramadol más ketorolaco. Tenemos esta asociación y ¿por qué? Y uno se ha preguntado, ¿pero por qué han hecho esta asociación? Un opioide menor, como por ejemplo el más utilizado es el tramadol y segundo la codeína. Tenemos estos dos en el mercado. Porque se ha visto que, primero, estos agonistas tienen una potencia menor que los mayores, por supuesto que la morfina. Son dos que los han liberado de la receta detenida o la receta autorizada, y entonces es de venta libre por esta característica. Y dentro de la escala, que recordemos la escala que hemos visto, está aplicado para el dolor moderado o que no cede con el primer escalón. Segundo, creo que esta es la parte más importante del por qué vienen estos medicamentos asociados. Potencian su acción asociados a analgésicos no opioides. O sea, son dos que van a sinergizar su potencia analgésica. Y algo muy interesante, el techo terapéutico, o sea, hasta cuánto puedo subir un tramador, por ejemplo, va a determinar el efecto colateral, los efectos secundarios. Y por supuesto, esta es una norma, no puedo asociar morfina con tramador, no puedo asociar morfina con codeína, no se pueden asociar entre dos opioides. El problema de ellos son dos, es interesante. Por una parte, hay efectos secundarios idiosincráticos, que inclusive con una gota de tramador ya el paciente está presentando náuseas, vómitos, mareos, somnolencia. Es bien frecuente este efecto. Entonces, a dosis bajas o a dosis altas, de inicio, este paciente no es candidato a un opioide menor. Pero dependiendo la dosis, una de las principales quejas que nosotros vamos a tener es el estreñimiento. Cuando asociamos, entonces estamos haciendo que este paciente, si tiene ya una tendencia a ser estreñido, hoy debo pensarlo mucho. Las náuseas y vómitos que por supuesto hacen que el paciente inmediatamente lo quite, y algo que debo tener en cuenta es estos últimos, el mareo y la somnolencia. Muchas veces se sienten sí así como si estuvieran en un problema vertiginoso y también les obliga a decir, doctor, no quiero eso, es horrible. Estos efectos son muy marcados cuando se presentan. Pero les digo, o se presentan o no se presentan. Es llamativo, es casi idiosincrática la presencia de estos efectos secundarios. Pero debemos conocer esto porque tenemos nosotros esta asociación presente. Pero lastimosamente, al ser opioides, tienen esa característica de producir acostumbramiento y primordialmente adicción. Nunca debemos prescribir por un tiempo superior a 15 o 20 días. Entonces, es muy bueno utilizarlo en el dolor agudo. No vale la pena utilizar en el dolor crónico porque el acostumbramiento o la adicción es muy marcada por estos opioides. A pesar de que tengan la venta libre, debemos tener mucho cuidado en prescribir.
En lo posible debemos ver, claro, por esta característica, ojo, por esta característica de que potencian su acción asociados a analgésicos no opioides, y es interesante, ¿eh? Supongamos tenemos tramadol 50 miligramos la dosis en una tableta, pero cuando está asociada es 37.5. Paracetamol 500 miligramos, dosis única, pero cuando está asociada a 375. Vean que baja la dosis para potenciar su efecto entre los dos. Es muy raro ver la asociación de tramadol 50 más paracetamol 500. Ambos bajan para tener menos efectos colaterales. Bien, cuando tenemos el dolor agudo, es importante tener estos principios que nos van a ayudar a nosotros en ver a mi paciente desde el punto de vista terapéutico. Debo ver si este dolor es constante o es incidental. Interesante, oiga, esto de constante. Sí, está permanente. Muevo o no mueva, mi hombro me está doliendo. Entonces a este paciente le tengo que adecuar un tratamiento prolongado, antiinflamatorio analgésico y que me permita cubrir las 24 horas del día. No puedo darle una tableta de diclofenaco de 50 miligramos que va a pasar su tiempo de vida muy corto. No me sirve menos a 5 horas. Tengo que adecuarle entonces una medicación estable, dividida con zétara, etcétera. Tengo que adecuarle eso. Y si es incidental, es también interesante esto de incidental. Veamos el ejemplo que tenemos acá, la administración de medicamentos para el dolor entre media a una hora antes de que le demos fisioterapia. Es una queja muy frecuente. Tiene una contractura muscular, va al terapeuta, unos masajes firmes porque está duro y comienza el terapeuta a romper esa dureza, estos nodos que dice, y el paciente no quiere volver nunca más. Es la técnica, está bien hecha, pero como es una maniobra dolorosa, el paciente no comprende que después de varias sesiones ese músculo va a estar relajado y va a estar sin dolor. Pero como no se le explicó eso y que tampoco se le dio una medicación que disminuya la inflamación o el dolor que se va a ocasionar, el paciente no quiere saber más de la fisioterapia. Pero si nos anticipamos y antes de que empiece el terapeuta le administramos un antiinflamatorio y un analgésico que tenga estas dos acciones, entonces el paciente va a sentir disminuido el dolor y va a sentir la satisfacción de la maniobra que se le ha realizado. Dolor permanente, constante, dolor incidental que se está provocando en una situación determinada. Alguna vez escuchamos, hemos leído, de que no se puede prevenir el dolor, no se puede prevenir la inflamación. No. Supongamos que una persona ha tenido un golpe. Administrando inmediatamente un antiinflamatorio analgésico, disminuimos sustancialmente la probabilidad de que esto se hinche mucho, de que haya un gran edema. Por eso entonces nosotros inclusive podemos prevenir cuando viene un paciente que ha sufrido un traumatismo, etcétera. Debemos estar atentos a que si el dolor está empezando, ya administrarle una buena analgesia y disminuir la inflamación. El segundo párrafo que tenemos a la izquierda es lograr un nivel de comodidad que permita que el paciente funcione adecuadamente. Sí, en una cirugía, si no le calmamos el dolor, ese paciente va a estar inmóvil, no va a poder hacer su rehabilitación. Vamos a suponer que le hemos quitado el yeso y viene el terapeuta y comienza a maniobrar. Le vamos a producir más inflamación, más dolor y vamos a detener la rehabilitación. Pero si antes de que el terapeuta ingrese a hacer las maniobras, prevenimos con la administración de un analgésico, pues vamos a tener mucho más éxito y una recuperación más pronta. Cuando el dolor es crónico, es diferente. Miren, ¿qué expectativa tiene mi paciente con una osteoartritis? Caminar, moverse, ir a su trabajo, poder desplazarse. Entonces yo tengo que tratar de satisfacer esa demanda, esa expectativa que tiene el paciente.
Y a veces nos olvidamos también, es un reclamo muy frecuente de la persona de la tercera edad. Y, y esto como un chiste es muy interesante. Miren, una vez escuché es interesante, les digo, vino un paciente, me cuenta la anécdota, con un dolor en la rodilla derecha, tenía 75 años, y bueno, fue a su médico y bueno, le dio un analgésico, no pasaba. Y entonces el paciente le dice, doctor, ¿pero qué está pasando? Mire, don Juan, caramba, ¿qué vamos a hacer? Es la edad, le dice. El paciente le mira, pero doctor, qué raro. Mi rodilla izquierda tiene la misma edad que la derecha y no me duele. Entonces, muchas veces nuestra salida de decir de que en los pacientes de la tercera edad es la edad, no es conveniente. Lo que nosotros debemos hacer es explorar bien, determinar por qué duele y aplicar la mejor analgesia posible. Porque esa persona necesita desplazarse, necesita disfrutar. Y tengo que individualizar, tengo que ver qué tipo de dolor tiene, cómo es su dolor, qué características, para que yo adecue la dosis, la administración en tiempo, o sea, cuántas veces al día y sobre todo durante cuánto tiempo. Bien, podemos lograr, como hemos visto, mediante el calmar el dolor, podemos lograrlo mediante medidas farmacológicas y no farmacológicas. Las farmacológicas son las que utilizamos y no farmacológicas con terapia, terapia adecuada a la manipulación y dependiendo dónde está. Muchas veces hasta el yoga nos ayuda. El paciente cuando logra calmar esa ansiedad ha bajado la intensidad del dolor. Y aquí utilizamos ya un término que lo hemos visto, pero le vamos a dar un nombre, la analgesia multimodal. La posibilidad de asociar dos medicamentos que tengan características sobre todo de protección gástrica, que tengan potencias determinadas, y cuando hacemos esta asociación de dos analgésicos, conseguimos mejor efecto que un analgésico a dosis altas. Y es bueno esta asociación. Muchos dicen que no se debe hacer, pero cuando entramos en la práctica médica, dosis bajas de un analgésico más dosis bajas de otro analgésico, como la asociación de tramadol más diclofenaco, hemos potenciado. Y es interesante cómo existen artículos que no desean esto. Por supuesto que la asociación a dosis bajas es muy buena. Y debo buscar porque cada gente tiene un mecanismo diferente y un sitio diferente en el sistema nervioso, periférico o central. La analgesia multimodal, esto es importante, proporciona un alivio máximo del dolor y minimiza los efectos colaterales de cualquier agente individual. Debo buscar eliminar la inflamación, debo buscar eliminar el dolor con dosis bajas, menos efectos colaterales y potenciando los efectos con dos medicamentos diferentes entre ellos. Adecuar los agentes analgésicos a la causa y tipo de dolor es muy importante. Yo tengo que identificar qué tipo de dolor tiene para poder determinar el tratamiento más adecuado. Porque resulta que un piroxicam en un paciente me fue bien, en otro no. Bueno, tengo esa característica individual y cada paciente es increíble. Elige, dice, doctor, este no me sienta bien, este sí me sienta bien, con este me ha durado más, con este me ha durado menos en estos cambios, porque hacemos cambios para, si es un dolor que va a tener a largo plazo, yo tengo que darle esta medicación cambiando de fórmulas para minimizar los efectos colaterales por el uso prolongado de ellos. Y es verdad, aquí lo que decimos que hay pacientes que tienen más o menos efecto adverso, por eso es casi individualizado, no puedo generalizar, ¿bien? Y si un paciente no está experimentando el alivio o tiene muchos efectos adversos, debo buscar otros agentes y en lo posible voy a ver si su potencia era buena o no, entonces voy a buscar otro de la misma familia u otro de otra familia. Bien, con esto nosotros hemos querido introducir eh, esta práctica de manejo del dolor de una manera fácil, sencilla,
sabiendo que yo debo conocer algunos principios de mis medicamentos, algunos principios de lo que es el dolor nociceptivo, para que en base a esto nosotros podamos solucionarle su dolor. Muchas gracias por su atención en esta charla que hemos querido abordar el dolor de una manera práctica y sencilla.